Hola amigos seguidores de la luz, los saludo. El día de hoy trataremos el tema que sigue causando revuelo por medio de las redes sociales. Estoy hablando de las películas de Marvel y su nexo con el ocultismo. En este caso hablaremos de la película de Doctor Strange y una escena que pasó desapercibida por la mayoría, pero que prestando atención a los diálogos se encuentra en ello, algo escalofriante. Comencemos. Cuando el Dr. Stephen Strange decide entrar como practicante en la casa de Ancestral, empieza a abrir su mente a diferente conocimiento que permanecía cerrado para todo el mundo, bastante semejante a lo que las sociedades secretas realizan, tal como el caso de la masonería, quienes controlan en su haber conocimiento místico para solo su grupo selecto. Continuemos. Al abrir su mente a diferentes textos antiguos, el Dr. Stephen Strange empieza a ganar conocimientos variados respecto a la realidad más allá del mundo habitual, dotándose de técnicas y herramientas necesarias para su ascenso a convertirse en el hechicero supremo. Así pues, al conocer a Wong, el bibliotecario de Ancestral y haciendo conteo de los libros que Strange había leído y entendido, se hace mención al libro de la llave de Salomón, o como es bien conocida como la clavícula de Salomón. Escuchemos. ¿La llave de Salomón? ¿De verdad los terminaste? Al pasar como una escena más, no se presta mucha atención por tratarse de una película de Marvel, pero entrando en detalle, aquel texto antiguo bien pudo ser un factor de inclusión en la película debido al conocimiento que maneja y según los relatos históricos y bíblicos, da muestra de un impresionante misterio. El libro hace mención al famoso rey Salomón, quien según los relatos bíblicos, contenía en su haber una sabiduría infinita y su reinado estuvo marcado por la bonanza. Respecto al linaje de Salomón, su padre fue el rey David, asume el trono de Israel en el año de 1010 a.C., expandiendo su territorio hasta Fenicia y recuperando el arca de la alianza que había sido robada por los filisteos. El rey hizo una alianza con el rey Hiram I de Tiro de Fenicia, importando recursos y personas, pero también trayendo cultos paganos como la adoración a Moloch. El rey David junto a su esposa Betsabe, dan luz a Salomón, quien sería ungido rey en el año 965 a.C. y quien sería el destinado a construir el templo de Jerusalén en el monte Sión, guardando ahí el arca de la alianza y posteriormente desaparecida. En su historia se narra que el rey Salomón contenía un anillo de poder con el cual podía realizar conjuros y hechizos para controlar demonios, y así ponerlos a su disposición. Dentro del libro La llave de Salomón, se explican los 72 demonios que conjuraba Salomón por medio de su anillo y también, la forma para poderlos controlar y usarlos para su beneficio. Asimismo, el anillo de poder de Salomón se asemeja a la historia del Señor de los Anillos, cuya inscripción en el anillo único hecha por Saurón decía lo siguiente: un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Dentro de todo, cabe preguntarse la inspiración de Marvel para hacer alusión al texto de la llave de Salomón en la escena de Doctor Strange, ya que da un claro mensaje sobre un conocimiento oculto ancestral que se maneja por medio de las sociedades secretas y permanece solo para un círculo exclusivo donde las personas normales no pueden acceder si no cuentan con grandes estándares monetarios. Sin más por añadir, les invito a seguir buscando la luz. Esto fue todo por hoy, los saludo, hasta pronto.